Óigame, y ya está con nosotros nuestro próximo invitado. La semana pasada ciertamente fue una experiencia poderosa y ya con nosotros se encuentra el pastor Otilio Román. Él es pastor de la Iglesia de Dios Yahweh Jireh en Carolina. Y el Señor nos ha bendecido a través de su ministerio la semana pasada, ciertamente con un despliegue poderoso de una, ¿verdad? De una presentación dirigida y específica al cuidado pastoral en tiempos de pandemia y pospandemia. Y hoy vamos a continuar sobre este esfuerzo poderoso. Qué bueno contar con el pastor Otilio Román. Pastor, bienvenido nuevamente aquí a Terto Hablemos. Bendiciones, bendiciones, Pastor Jesús Semidey. Muy buenos días a ti y a toda esta hermosa gente que está conectada en esta mañana. Es gratísimo estar compartiendo contigo y con ellos. Qué bueno, para la gloria del Señor, pastor, sin lugar a dudas, le damos gloria al Señor porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia y estamos disfrutando muchísimo de lo que Dios ciertamente está haciendo para la gloria de su nombre y sé que Dios le continuará usando en esta mañana para lo que ciertamente hoy estamos listos para seguir aprendiendo de lo que es cuidado pastoral en tiempos de pandemia y pospandemia. Claro, déjame ver si puedo compartir. No sé si ya está en pantalla. Ahí está en pantalla, pastor. Ahí está en pantalla y vamos a tertuablar. Así que, eso Sobre es. lo que es el cuidado pastoral en tiempos de pandemia y pospandemia. Recordarán que la semana pasada trabajamos unas imágenes de la figura del pastor como un cuidador, ¿verdad? Así es. Traímos a la consideración de nuestra gente 10 imágenes del pastor como cuidador y también presentamos 4 imágenes de la iglesia como cuidadora junto al pastor. Tertuliábamos la semana pasada que esto del cuidado pastoral, aunque use el término cuidado pastoral, eso no implica que es solo el pastor el que está inmerso en esta tarea, sino que es también la iglesia, ¿verdad? La comunidad de fe como un agente sanador y para bendecir la vida del que está en necesidad de ese cuidado. Entonces hoy lo que quiero es con profunda humildad compartir tal vez algunas de las estrategias que nosotros hemos empleado en nuestra comunidad de fe local y compartirlas con nuestros hermanos. Me parece excelente. Estas estrategias son estrategias que las iglesias alrededor de nuestro país, del mundo, las está usando, ¿verdad? De manera muy efectiva, ¿no? Nosotros las hemos adoptado y obviamente las hemos contextualizado a la necesidad de la comunidad de fe y de la comunidad circundante a la que la iglesia Yahweh Jireh le sirve. Porque eso es lo que decíamos la semana pasada, que el cuidado pastoral es un concepto que se va revitalizando. Así es. Para ajustarse, ¿no?, a la situación. Y en el tiempo que estamos viviendo, ¿qué ajuste ha tenido que hacer el concepto del cuidado pastoral para hacerlo en tiempos de pandemia? Así que para poder compartir esas estrategias y tertuliar sobre ellas, ¿qué te parece si miramos a manera rápida de introducción la imagen del buen samaritano? Pastor, antes de que continúe, permítame, hay que gente que nos está enviándole saludos y es importante. Ese era también otro punto. Eso es parte del cuidado, eso Mira, es parte del cuidado. la pastora Wanda González Vélez nos dice amén, gloria a Jesús. Dios es bueno y grande es su misericordia. También Madeleine nos dice amén. El pastor Rolando Pabellón de la Iglesia Bautista de San Antón ¿verdad? Nos dice, mira, estamos aquí, está conectado. También Misael Ramos nos dice bendiciones a mi hermano y amigo el pastor Otilio Román, el pastor Misael Ramos. Misael Ramos es el padrino junto con su esposa Olga de mi hija mayor cuando fue presentada hace más de 30 años. Ok, bien, ahí está. Así que están conectados por ahí. Así que, pastor, adelante con su alocución. Pues mira,
reflexionemos, Pastor Semirey, sobre esto, ¿verdad? Un hombre bajaba de Jerusalén en Jericó y lo asaltaron unos bandidos, lo desnudaron, en esta versión, ¿verdad? Lo molieron a palos, se marcharon y lo dejaron medio muerto. Esta parábola, me parece que el sentido principal de ella es una escucha apresurada y después pasamos de largo. Aquí se dan dos elementos que tienen que ver con el cuidado. Número uno, alguien se detuvo y cuidó de alguien que estaba herido, pero hubo otras figuras que pasaron de largo, ¿no? Que vieron la necesidad, pero pasaron de largo. Me parece que el cuidado pastoral es un llamado a no pasar de largo. Excelente. A detenernos, ¿verdad? Y cuando uno mira con cuidado esta parábola y el texto bíblico y hace una hermenéutica cerca del texto, uno se da cuenta que ese mirar que hicieron los personajes que Jesús ponía a pasar por al lado necesitado no fue un mirar cualquiera. Ellos se detuvieron, ellos contemplaron los golpes que tenía el herido, ellos hicieron un diagnóstico del golpe que tenía el herido. En ese diagnóstico concluyeron que era lo que procedía a hacer. Los tres personajes hicieron lo mismo, pero solo uno se detuvo a cuidar. Los otros, después de hacer el diagnóstico, pasaron de largo. Y me parece que el cuidado pastoral no solamente es a detenerse, no solamente es hacer el diagnóstico para identificar la necesidad y por ende identificar cuál es el remedio a aplicar, sino también es usar el botiquín de primeros auxilios. Excelente. Desde la perspectiva pastoral. Detrás del COVID-19 y sus efectos mortales, hay miles de personas y familias con sufrimiento, con una silenciosa desesperación. Y detrás de ese silencio hay un mensaje, porque tú y yo sabemos que el que no habla se comunica. El que guarda silencio está hablando. Entonces, ahí es donde la iglesia, el pastor de la iglesia, detrás de esos que están guardando silencio, ¿verdad? Tiene que utilizar la estrategia para decodificar esos silencios, para poder interpretar esos silencios. Nosotros los pastores tenemos mucha habilidad para hacer hermenéutica del texto bíblico. Sí. Esa es nuestra responsabilidad. Pero también tenemos que hacer hermenéutica de los textos culturales, de los textos donde vive la gente, de los textos donde la gente está, de los textos del camino por donde pasa la gente, ¿no? En ese sentido, ¿no? Así que para ayudar al que sufre es importante estar, ¿verdad? Con el corazón, saber escuchar para descifrar no solo las palabras, sino también los silencios, ¿verdad? Y esos diferentes modos de codificar. Y me parece que esto es importante porque muchas veces el que está en necesidad a veces tiene temor de expresar la necesidad. Por muchas razones, ¿verdad? Puede ser por simplemente ser un carácter introvertido, puede ser por no dar a conocer una fragilidad que está viviendo, a veces hasta por vergüenza se hace, ¿no? Y todos pasamos por eso. Cómo ese cuidado pastoral decodifica ese lenguaje, ¿no? Entonces, esto tiene unas implicaciones fuertes para la pastoral, ¿verdad? Porque el cuidado pastoral es más que un tema, es un camino, es un camino. Fíjate que la atención y la no atención en la parábola del buen samaritano, ambas cosas ocurren en el camino. El detenerse y el pasar de largo ocurren en el camino. Por eso es que el cuidado pastoral es un camino en ese sentido. Así que el pastor de la iglesia entonces está llamado a estar atento a esas personas y en las diversas situaciones y a veces muy complejas vivencias que la gente experimenta, ¿verdad? Pastor, y es interesante lo que usted está presentando, porque a nosotros los pastores nos adiestran, como usted bien dijo, nos adiestran para hacer unas buenas hermenéuticas y poder también hasta hacer un buen despliegue homilético, y nos enseñan muchas cosas que me parece que son muy poderosas, pero a la misma vez también el pastor debe desarrollar la capacidad de ver ese lenguaje debajo del lenguaje, las palabras debajo de las palabras.
poder definir esa mirada que posiblemente uno puede mirar y decir, esa mirada me quiere decir algo o me está diciendo algo. Y me parece que los pastores también deben ser adiestrados a poder reconocer esos idiomas o esas bandas bajas, como dicen en la radio, tú sabes, esa banda baja, esa señal, esa frecuencia bajita. Me parece que los pastores y las pastoras debemos de entender que eso es parte también del cuidado pastoral. Claramente que sí. Ese es saber leer el mapa por donde está caminando la gente, ¿no? Así es, así es. Si no sabemos leer el mapa, si no interpretamos el mapa por donde vive la gente, nuestro discurso va a ser para las gradas, ¿no? Estamos de acuerdo. Y en ese sentido, pues obviamente, ese es el programa del buen samaritano. Ese es el programa de Jesús y ese es el programa del pastor y debe ser el programa de la iglesia. En la parábola del buen samaritano, como dije ahorita, todo sucede en el camino, la compasión y la no asistencia. Y entonces recuerden que esta parábola del buen samaritano es un legista que viene donde Jesús para hacerle preguntas a Jesús, ¿verdad? Y el legista no tiene problemas con amar a Dios, pero él revela serios conflictos con su acción de amar al prójimo. Él no tiene problemas con amarás a tu Dios. Él no pide aclaración en cuanto al amor de Dios, pero su pregunta quiere delimitar el amor del segundo y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que su problema no es de ortodoxia, es de ortopraxia. Su problema no es de ciencia, no es de conocimiento, no es de ciencia, es de conciencia. Y por eso es que le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Es una actitud ajena al dolor del otro. Y déjame hacer un paréntesis aquí para entonces mencionar que nosotros tenemos que reevaluar nuestros discursos y nuestras palabras en nuestros contextos de la comunidad de fe, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esa expresión cuando estamos en un culto, y a veces los pastores la usamos, ¿verdad? Hermano, usted llegó aquí para adorar a Dios, deje los problemas en su casa. Correcto. Y venga a adorar. Óigame, si yo voy a dejar los problemas en mi casa, al lugar donde yo voy a adorar, voy a dejar los problemas en mi casa, ese lugar no va a ser efectivo para mí. Precisamente Jesús me dice lo contrario. Y que esté cansado y cargado, venga. Así que el pastor necesita, es un llamado a la iglesia a cuidar a los necesitados. Estamos llamados a no pasar de largo. Y permíteme leer esto. Estamos llamados a descubrir la cultura de inclusión y a tener valentía y la fuerza de luchar contra la actual cultura de exclusión, ¿no? Por eso es que la misión del pastor y de la iglesia es una misión por Jesús, pero al mismo tiempo es una misión por la gente. Es una misión por una cultura de inclusión, y esa es ser la iglesia. Entonces, en ese sentido, y sobre esa plataforma, aquí comparto algunos de los estrategias que hemos estado usando en Yahweh Jireh en este tiempo de pandemia, ¿no? Pastor, ¿me permite decir algo un momentito rapidito? Claramente. Mire, pastor, hay un libro que se llama Ayudando a las personas en crisis. Y Paul Walker, él escribe lo siguiente. Él escribe lo siguiente porque es que cuando usted está diciendo sobre deje los problemas en su casa y toda esta expresión que a veces parece de lo más bonita, pero ciertamente muchas veces refleja a veces de nosotros mismos los pastores, refleja una falta de comprensión a la realidad de la gente. Pero mire lo que dice Paul Walker. Él dice, se ha dicho que además del apóstol Pablo, Stanley Jones fue el más grande misionero cristiano que jamás haya vivido. Nacido a finales de 1800, Stanley Jones ministró durante la primera mitad del siglo XX, impactando a 5 continentes. Uno de sus más grandes fortalezas fue comprometerse al diálogo con las otras religiones del mundo y ayudarlas para hacerles ver el impacto de la importancia de conocer realmente a Jesús. En su libro Viviendo Abundantemente, él afirma que el infierno es portátil. Esto significa que cada persona tiene su propio infierno privado, que las personas cargan sus heridas, desacuerdos, dificultades y desánimos a lo largo de sus vidas. Cada domingo por la mañana,
cuando cada iglesia se reúne para adorar, muchos y quizás la mayoría de ellos traen sus propios infiernos privados a la iglesia. Excelente, Poderoso. pastor. Excelente, pastor, excelente. Si nosotros insistimos en decirle a la gente que deje los problemas en su casa, todo lo que estamos invitando a nuestros templos son los ángeles no caídos. Exactamente. Entonces, los ángeles no caídos no hay por qué estar predicándoles a ellos, ¿verdad? En ese sentido, ¿para quién entonces es el mensaje de venid a mí y descansad si los que están en la iglesia están descansados, ¿no? Me parece que eso es parte. Yo creo que todo pastor y toda comunidad de fe atiende el cuidado de la gente desde su propia humanidad, que fue lo que establecimos al principio, la semana pasada, ¿verdad? El cuidado pastoral es un concepto no solamente teológico, es un concepto también humano, ¿verdad? De humanidad. Entonces, nuestra iglesia ha hecho algunos esfuerzos. Repito, estas son estrategias que las comunidades de fe las están haciendo en todos los lugares. Estamos hablando de Yahweh Jireh. Por ejemplo, nosotros estamos estableciendo el pastor. ¿Cuál es el cuidado pastoral que el pastor de la iglesia de Dios Mission World Yahweh Jireh está ejerciendo desde su oficio pastoral? Primero, contacto a través del sistema de WhatsApp con el cuerpo pastoral, con los líderes de ministerio y con los miembros de la iglesia. Mi persona tiene un WhatsApp donde están todos los casi 400 miembros de la iglesia. Y con mucha frecuencia yo utilizo ese medio para enviarle mensajitos a los hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay un mensaje que yo compartí con los hermanos en una de esas mañanas. A todos los miembros de Yahweh Jireh, amaneció. Llegó un nuevo día. Terminamos otro mes. Dios está con nosotros. Oro por todos ustedes y su familia. Oro por nuestros miembros que salen a trabajar. Oro por nuestros miembros que trabajan desde sus hogares, por nuestros miembros que no están trabajando. Oro por los estudiantes en Puerto Rico y en Estados Unidos. Oro por los miembros que están solos. Sigamos cuidándonos y cuidando nuestra familia. Sigamos cuidándonos en casa. Y comparte un pensamiento. No puedes controlar el mundo, pero puedes confiárselo a Dios. Ten buen día, bendiciones. A las 8 de la mañana. Ese mensaje va a los 300 y pico de miembros de la iglesia que lo reciben en su WhatsApp. Eso así es poderoso. Este tipo de dinámica se hace con frecuencia. Obviamente también contacto a través de las redes sociales, ¿verdad? Contacto por escrito a través de correo regular es más limitado, pero lo estamos haciendo. Obviamente a través del correo electrónico y a través de mensajes de texto. Y cuando digo aquí el pastor, no solamente está mi persona, están las dos figuras, pastores asistentes y pastor administrativo, que son parte del cuerpo pastoral, que están haciendo este trabajo. Y obviamente nosotros comenzamos hace algunas 3 semanas atrás nuestro culto drive-in en el estacionamiento. ¿Cuáles han sido las estrategias donde además del pastor hemos integrado la iglesia en ese cuidado pastoral? Porque de eso es que estamos hablando, ¿no? Correcto. Desarrollamos un proyecto al comienzo de este evento llamado el proyecto Llama, Apoya y Ora. Y cogimos todos los miembros de la iglesia, toda la familia, y repartimos sus números de teléfonos entre el cuerpo pastoral, el cuerpo de consejeros, que en la iglesia de Dios se llama cuerpo de consejeros. En otras denominaciones le llaman el cuerpo de ancianos, el cuerpo de diáconos. Tiene diferentes, ¿verdad?, nombres en las diferentes denominaciones, pero son los líderes que están al lado del pastor. Y estas personas, todos los días, están llamando por teléfono. ¿Para qué? Para apoyar, para orar. Una conversación que yo tuve con una de las personas que llamé, empezamos a hablar de deporte, porque era un joven de la iglesia. Y le gusta la NBA. Y es fanático de un equipo de la NBA. Así que empezamos a hablar de la NBA. Yo no hablé nada de la iglesia. Yo no hablé nada del COVID. Simplemente hablamos de la NBA. Excelente. Ese tipo de cuidado. El Ministerio de Cuidado y Apoyo, eso es un ministerio que tiene nuestra iglesia local, que existe no desde ahora, existe desde hace varios años ya. La función de ese ministerio es asistir al pastor en el cuidado y apoyo de todos los miembros de la iglesia, especialmente de la gente necesitada, de los que están viviendo momentos difíciles, los que están en el hospital, los que están enfermos. Si alguna persona incluso padece, ¿verdad?, sufre alguna muerte, algún familiar de la iglesia que tenga la muerte de otro familiar. Es el ministerio que entra inmediatamente, llega primero que el pastor, llama primero que el pastor, ¿no? Y
identifica las necesidades de la familia y en el caso del COVID-19 que se han presentado unas decisiones especiales o unas necesidades especiales, es el ministerio llamado a identificar las necesidades, comunicarlas al pastor para que la iglesia pueda moverse en el cuidado pastoral en la manera correcta. Nuestra iglesia trabaja con el sistema de células. Nosotros tenemos toda la membresía de nuestra iglesia repartida en células y cada célula tiene un pastor. El propósito de estas células es evangelizar, pero estas células, Pastor Semidey, en esta emergencia han sido una espina dorsal poderosa en medio de la iglesia, porque en vez de yo llegar a todos los miembros de la iglesia todo el tiempo, yo me reúno por Zoom con estos líderes de células. Yo les doy las herramientas de cuidado, las comparto, hablamos del cuidado pastoral y ellos a su vez hacen lo propio con todas las personas. Obviamente nuestro ministerio de multimedia, que es el ministerio que está atendiendo todo lo que tiene que ver con las redes sociales, ha hecho un trabajo extraordinario. Otro proyecto que hemos desarrollado durante esta emergencia es el proyecto de las reflexiones de fe y esperanza. Pastor Semidey, desde el primer día, del primer toque de queda, se activó una reflexión de 5 minutos de fe y esperanza y hasta la noche de ayer han habido cerca de 90 reflexiones de fe y esperanza de todos los días, de todos los sectores de la iglesia, sin repetir una sola reflexión por una persona. Sobre 90 personas han participado, ancianos, damas, maestros de escuela bíblica, los de mantenimiento, los que trabajan en jardinería, choferes de la guagua, niños de la iglesia. Pastor, ¿y esa reflexión la colocan en las redes o la envían por WhatsApp o utilizan los medios? Esta reflexión sale automáticamente todos los días en la página de Facebook de la iglesia a las 6 de la tarde. Todos los días religiosamente. Por los pasados 80 y pico días he estado saliendo y una vez sale por las redes sociales que llega, está accesible no solo a los miembros de la iglesia, a todo el que entre a la página de Facebook Yahweh Jireh. Entonces, el Ministerio de Multimedia se lo envía por WhatsApp a los 300 y pico de miembros de la iglesia. Para que además de que lo vean, porque sabemos que hay miembros de nuestra iglesia, como lo hay en todos lados, ¿verdad? Y un sector que no tiene acceso o que no maneja bien el Facebook, pues de alguna manera le llega. El Ministerio de Oración, desarrollando un poderoso culto de oración todos los martes a las 7:30 de 25 minutos. Ahí hay oraciones por diferentes motivos. Ahí hay reflexiones, ahí hay cánticos con el personal de nuestra comunidad de fe. Y ha sido extraordinaria esa participación. Y obviamente los diferentes cultos y eventos virtuales. Mira, dentro de los eventos especiales que hemos dado, tanto a través de WhatsApp como a través de Zoom, está este evento de agenda deportiva. Esta imagen que está a mano izquierda en el centro, que dice confío en el progreso, ese es el eslogan, nota que hay una bola de baloncesto allí. Ese es el logo del Ministerio de Deportes de nuestra iglesia. Y este líder ha creado un proyecto para dialogar de deportes con los miembros que se unan al enlace de Zoom ese día. Óyeme, pastor, y ahí cuando a mí me hablan del baloncesto superior para la década del 70, me están poniendo en el agua haciendo yo un pez. Así que una manera, nuestros jóvenes con unos proyectos de adoración extraordinarios, unos estudios bíblicos extraordinarios, toda nuestra juventud, generación Josué conectada allí. Hemos desarrollado orientaciones con profesionales de nuestra iglesia en la psicología, en la medicina, en la psicología industrial, en las diferentes áreas, en el trabajo social. Hemos identificado profesionales que están brindando orientaciones en ese sentido. Obviamente nuestros cultos dominicales que están subiendo, primero eran cultos a través de grabados. Ahora los cultos de drive-in, que es la imagen que tienes a la mano izquierda arriba, se están grabando y están subiendo a la página, ¿no? Nuestra revista Yahweh Jireh virtual. Nuestra iglesia tiene una revista que sale mensualmente siempre. Ahora la hemos hecho virtual. Esa revista, número 1, llega a todos los miembros
de nuestra iglesia. Y a través de esa revista toda la información necesaria, ¿verdad?, de apoyo, pero también sube a la página para que la gente que nuestra iglesia tenga acceso a estudios bíblicos, las reuniones que hemos tenido, nuestras escuelas bíblicas, nuestras escuelas dominicales, que es esta imagen que está aquí abajo, son unos tiempos de estudio bíblico, pero extraordinarios. Son 45 minutos los jueves a las 7:30 de la noche. Clases para los diferentes grupos de manera simultánea. Temas extraordinarios dándose allí. Y obviamente, finalmente, como parte de nuestra responsabilidad, pues la iglesia, como las otras comunidades de fe, hermanas nuestras, creamos una guía de apertura de facilidad. Un comité de protocolo trabajó, hizo recomendaciones, se integró, se procreó, se creó una guía de apertura. Ya esa guía de apertura fue entregada a todos los miembros de la iglesia, que es cuáles son las normas, cuáles son las estrategias, cuáles son las normas que tenemos que observar a la hora que vayamos a abrir nuestro templo, teniendo como main principal, ¿verdad?, el elemento principal, el cuidado de la salud y la vida de la gente. Esas orientaciones se están dando a los miembros a través de todos los medios, ¿verdad?, posibles. Así que es una manera de cuidar de la iglesia pastoralmente. Hemos tenido que cambiar el púlpito por el escritorio sentado para ver la computadora, ¿no? Claro. Y ha sido extraordinario, una experiencia lindísima en nuestra iglesia, ¿no? Ahí estoy compartiendo alguna de la bibliografía que he utilizado para esta presentación. Así que yo, Pastor Semide, yo felicito a nuestras comunidades de fe en Puerto Rico, de todas las denominaciones, y a los pastores que han estado haciendo un esfuerzo gigantesco para cuidar de nuestra gente en medio de esta experiencia. Yo sé que es una experiencia muy difícil que estamos viviendo, pero el Señor le ha dado sabiduría al cuerpo pastoral en nuestra isla, de todas las denominaciones. Yo he tenido conversaciones con compañeros pastores de otras denominaciones que están desarrollando unos proyectos, pero interesantísimos, con el fin de no pasar de largo en la necesidad de nuestra gente. Me parece que la presentación de esta mañana, sin lugar a dudas, una presentación genial. Los que nos están viendo a través de las plataformas, a través de Facebook Live, recuerde que este segmento usted lo puede ver durante el día en Facebook porque queda grabado. Pero si usted quiere ver solamente este segmento del pastor Otilio Román, y usted pueda también, pastor y pastora, y pastor, usted me permite que la gente, los pastores y las pastoras que puedan estar viendo esto y vean ideas en este proyecto, también lo puedan implantar en sus iglesias. Claramente que sí, Jesús, esto es para compartir con el pueblo. Inclusive, si alguien en esa comunicación contigo desea tener esta presentación, que te envíe el correo electrónico a ti y yo te envío tú tienes la presentación y se la puedes enviar. Esto es para compartirlo, ¿no? Como decía mi abuela materna, que era excelente, o tomamos todos del caldo o viramos el caldero. Así es. Aquí en Carolina dice, o bailamos todos o rompemos la radiola. Así que me parece genial. Ahí está la información, pastores y pastoras. Me parece que lo que el pastor Otilio ha presentado esta mañana nuevamente es una presentación poderosa de cómo nosotros podemos mantener un cuidado pastoral en tiempos de pandemia, como lo que estamos viviendo y post pandemia. Así que me parece que lo presentado esta mañana ciertamente bendice de manera directa a la vida de los pastores y las pastoras. Ahí está la información. Utilícela. Mire, pastor, hay gente conectada con nosotros. Raúl Irizarry está conectado. Miriam Colón, Edwin Méndez Arroyo. También está el pastor Dalmiro Blanco. Nos dice bendiciones y él nos está viendo. Dalmiro nos está viendo desde Sincelejo, Colombia. Él es un pastor de distrito allá en Colombia, de la Iglesia de Dios,
que nos hemos conocido a través de Tertuhablemos y hemos hecho una tremenda amistad. Y qué bueno. La pastora Wanda Rodríguez nos dice excelente. La iglesia Tabernáculo, Iglesia de Dios, Tabernáculo de Amor, nos dice que muy edificante. Y qué bueno, y el pastor Dalmiro también nos dice amén. Así que ya ustedes saben, aquí está la información. Estamos listos para compartirla con nuestra gente. Usted me escribe, pastor, aquí está mi email, y con todo gusto se le envía al pastor Otilio Román para que le pueda enviar la presentación, porque me parece que aquí hay excelentes y extraordinarias ideas para nosotros poder mantener el cuidado pastoral en tiempos de pandemia y post pandemia. Pastor, ¿cómo la gente puede comunicarse contigo, hermano querido, con la iglesia, con tu ministerio? Nuestra iglesia, el templo, las facilidades nuestras están en el barrio Martín González, el sector Piedras Blancas, esa es la carretera 887 en Carolina. Y pueden comunicarse con nosotros, número uno, a través de nuestro teléfono celular, 787-226-0039, 787-226-0039, o nuestro correo electrónico en letra minúscula IDDMB, de Iglesia de Dios Mission Board, Omar, OMAR, @hotmail.com. Y a través de ello podemos comunicarnos, o a través de nuestra página de Facebook de la iglesia, Iglesia de Dios MB Yahweh Jireh, Iglesia de Dios MB Yahweh Jireh. Esa es la página de Facebook de nuestra iglesia. Ahí está todo lo que estamos compartiendo con ustedes aquí hoy, está en nuestra página de Facebook. Ahí está la información. Pastor, de verdad que tenerle a usted y contar con su experiencia pastoral y contar con su pericia y su sabiduría ministerial es una bendición para Tertuhablemos. Los pastores y las pastoras son los beneficiados. Todos nos beneficiamos de cómo el Señor le usa, y me parece que el Señor le continuará usando para bendecir y continuar bendiciendo a la pastoral de Puerto Rico y al mundo, que se conectan con nosotros y que ciertamente reciben todas estas herramientas para la gloria del Señor. Pastor, nuevamente, un placer estamos bien agradecidos contigo, un placer estar contigo. Abrazos para todos, incluyendo al mentor que viene detrás de mí, que está por ahí ya. Sí, ya está por allí con nosotros. Pastor, un abrazo, sabe que le amamos, ¿ok? Bendiciones. La paz del Señor. Óigame.